invito a buscar al libro de los Jueces, capítulo 2. El libro de los Jueces, capítulo 2. Para que usted lo tenga, los televisores también lo tengan. Y quisiera comenzar, bueno, ¿todos lo tienen? Hay algunos que no lo tienen. Libro de los Jueces, después de Josué. ¿Qué es? Séptimo libro del Antiguo Testamento. ¿Ya todos lo tienen? Y si no trajo Biblia, pues está en las pantallas. Y antes de para comenzar, ayer hubo un ayuno congregacional y Dios se movió de una manera preciosa. Dios se movió de una manera especial, dio palabra nueva, una palabra especial para la iglesia, para los pastores, para los líderes y para toda la comunidad. Y la administración se centró en un punto. Y fue generaciones, en formar una generación, formar a los que vienen atrás nuestro, ya muchos, no yo, tan viejos, muchos ya tienen avanzada edad, ya tienen muchos hijos, ya están avanzados en el trabajo, están casi para pensionarse, no sé. Y se decía que uno tiene que preparar a esa generación que viene detrás. Una generación joven, muy nueva, tal vez con poca o casi nada de experiencia. Pero la tarea era esa. Creo que la tarea que dejó Dios fue esa. Tener pendiente a esa nueva generación que se forma, que es la que más adelante va a llenar este lugar. Y decía que muchas de las promesas que ha dado Dios para esta iglesia, tal vez no las disfrutemos nosotros, sino que nuestros hijos, los más jóvenes, los niños que están en el segundo piso. ¿Amén? ¿Eso les alegra o les entristece? Les alegra. Es como me da como, yo no lo voy a poder disfrutar, pero los niños de esta iglesia de pronto sí, o también nosotros lo podamos disfrutar. Pero tengan eso, generaciones, formar una nueva generación. Eso fue lo que se trató en el ayuno ayer. Y yo estudiando, yo estaba pensando, bueno, ¿qué puedo? Dios mío, dame algo que pueda estar alineado con lo que Dios está hablando en medio de la iglesia. Y ayer fue una confirmación del mensaje. Yo digo, bueno, entonces va como por la misma línea. Entonces, si ya todos tienen Jueces, teniendo eso en mente, lo que se enseñó, lo que Dios habló ayer en el ayuno, dice Jueces capítulo 2, verso 6. ¿Todo lo tiene? Verso 6. ¿Amén o no amén? Dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Verso 8. Pero, ¿qué pasó? Murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de ¿cuántos años? 110 años. Dios mío, muchísimos años. ¿Quiénes quieren vivir tantos? No quieren vivir tantos años. Bueno, si ahí llegamos. Si llegamos. Dice el verso 9 entonces, y lo sepultaron en su heredad en Timat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Verso 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. O sea, eso es, así como sepultaron a Josué, toda esa generación también, ¿qué? Murió, fue sepultado con sus padres. Y
Se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho Dios por Israel. Después los hijos de Israel hicieron ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y Astarot. Señor Padre, te damos gracias por tu palabra leída, que esta palabra haga el efecto, Señor, en nuestros corazones. Espíritu Santo, ven y paséate sobre nosotros. Ayúdanos a comprender tu palabra. Jesús dijo que cuando Él se iba, te iba a enviar, Espíritu Santo, para que nos dieras entendimiento de las Escrituras. Y si no entendemos alguna parte, Dios, que tu Espíritu Santo sea obrando en cada uno de nosotros para poder escucharla, atesorarla y ponerla por obra, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Esta es la segunda introducción del libro de los jueces. El libro de los jueces tiene 2 introducciones. Esta es la segunda. Hace como un pequeño resumen de todo lo que fue la trayectoria del tiempo de los jueces. Pero antes, ¿qué había pasado? ¿Quiénes saben? Pues está muy clarísimo. Había un líder que se llamaba Josué. Había un líder que había puesto Moisés. Después de su muerte había preparado a este muchacho porque había una promesa. ¿Y cuál era la promesa de Dios? La tierra prometida. ¿Sabe? Para el pueblo de Israel son 3 fundamentos que tiene. Hay 3 fundamentos que son los pilares de su sociedad, que son la religión, la monarquía y lo último que dijimos, y la tierra. Esos son los 3 pilares del pueblo de Israel. Es con esos 3 objetos o esas 3 cosas, 3 conceptos, se fundamenta todo un pueblo. La monarquía, la religión y el lugar, la geografía, la tierra donde ellos están. La primera de estas, entonces, de estos fundamentos es la tierra prometida. Dios hace una promesa a Abraham de que iba a hacer millares de millares. Y después, un pueblo que fue esclavizado por Egipto, y en el Éxodo, Dios con mano poderosa los libra y les dice: yo los sacaré de Egipto, yo los sacaré de la esclavitud para que habiten en un lugar propio, en un lugar donde no sean más esclavos, en un lugar donde sean libres para adorar al Dios que los libró de la muerte. ¿Saben? Muchas veces se piensa que la libertad que da Dios en el Éxodo es simplemente de un lugar a otro. Pero hay una libertad política, hay una libertad social, hay una libertad económica. ¿Sabe? Pasaron de trabajar a un imperio donde con sudor y sangre, con látigos, para trabajar su propio ¿qué? Alimento. Le dijo: ustedes no van a trabajar más para ellos, sino para ustedes mismos y para que bendigan a las demás naciones. Social, no van a ser más esclavos, ustedes van a ser libres. Hay una libertad que por parte de Dios para el pueblo le dice: ya ustedes no tendrán que estar con grilletes,
y con cadenas en el cuello. No, van a estar libres y gozosos paseando por una tierra muy particular y peculiar, que es bendita en gran manera. Es una tierra donde tú siembras una moneda y te sale un palo de billetes. Tú siembras una yuca y te sale una matica así, te sale una yuca gigante. Yo estoy sembrando limoncillos, o estuve, y esos limoncillos hace tiempo están así, unos están así más grandes, otros están así. Los que están chiquitos era porque toda la maleza los tapaba y los ahogaba. Y yo deseo ver, ya estoy viejo, ya me preocupo por ver unas plantas crecer. Esa es mi preocupación, de que esas plantitas que yo sembré estén así grandotas, bien bonitas. Y es una tierra que les da Dios productiva, donde todo lo que siembre es hermoso y en abundancia. Es tanto que hasta el día de hoy los pueblos más adinerados son los de Medio Oriente. El judío es una persona que hay un estereotipo que, pues, no sé, que le gusta el billete, le gusta la abundancia, le gusta la cantidad de cosas. Es una gente adinerada con unas capacidades impresionantes. Así que la promesa de Dios les dio, fue una tierra que de lo mejor, era casi el Edén que descendió para ellos. Una tierra preciosa. Y para Josué era el momento ¿de qué? De conquistarla. Ya la promesa estaba dada y le dice, ya Moisés no podía entrar, desobedeció y Dios le dijo, no vas a entrar a la tierra. Entonces quedó Josué, y Josué libró una cantidad de batallas para tomar esa posesión, esa tierra. Libró cantidades de batallas. Después de que muere Josué, ya hay gran cantidad de ese territorio conquistado. Gran cantidad, pero no todo. Pero no todo. Si usted pensaba que cuando llegó el pueblo ya no había más nadie sino solo ellos, es mentira. Todavía muchísima gente de los otros pueblos paganos. Entonces, muere Josué y ya queda el pueblo ¿qué? Instalado. En su casa propia, ya quedan instalados en su apartamento, ya quedan instalados en su finca propia, para trabajar para ellos mismos, para gozar la promesa que Dios les había dado. Muere Josué y muere ¿qué? Toda esa generación. ¿Y qué dice el verso 10? Todos lo leamos. Verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Aquí se abre una bisagra para todo lo que viene en el libro después. Entonces, toda esta generación gloriosa, joven, conquistadora, toda una generación vigorosa, que se sentía realizada, se murió y dejaron a sus hijos en un problemón, Pero yo le pregunto al texto cuando lo estaba estudiando, ¿por qué se levantó una generación que no conocía a Dios? ¿Por qué? Y yo me pregunto a mí, ¿cómo se levanta una nueva generación que no conoce a Dios?
Usted pregúntese lo mismo. ¿Cómo se levanta una generación que no conoce a Dios? Vamos al texto. Vamos al capítulo 1 del mismo libro. Capítulo 1. Verso 27. Capítulo 1, verso 27. ¿Todos lo tienen? ¿Estamos despiertos? Amén, eso. Bueno, como ya todos lo tienen, dice el verso 27. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de su aldea. Manasés es una de las tribus de Israel. Pues ustedes saben, están divididos por tribu y todos iban ¿qué? A posesionar el lugar que Dios les había dado. Pero había pueblo extranjero y Dios les había mandado a que sacaran a todos los ídolos, todos los altares puestos a ídolos, a dioses paganos. Dice, eliminen todo eso y saquen a esas personas de allí. ¿Pero qué pasó? Dice, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac, ni sus aldeas, ni a los de Dor, ni sus aldeas, ni a los habitantes de Iblé y sus aldeas. Dice el verso 28, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no ¿qué? Lo arrojó. Y esto es lo mismo que se da hasta el capítulo 2. Todas las tribus en los pequeños lugares, un ejemplo, nosotros somos el pueblo judío, un ejemplo, y Dios nos da Cartagena, ¿estamos? Entonces, la familia Rizzo va a coger San José de los Campanos y van a sacar todos los ídolos de allí, van a sacar a todos los dioses paganos y a toda esa gente que Dios ya había destinado a destrucción por su pecado. ¿Estamos? A la familia Figueredo les dice, ustedes van a coger San Fernando, ustedes viven en San Fernando, van a coger San Fernando, van a hacer lo mismo. Entonces la familia Chávez va a coger Rincón Guapo y va a quitar todo eso, vales, todas, y los van a sacar. La familia Charri va a coger Boca Grande. Van a sacar todos esos hilos de la playa y todo. Pero, ¿qué hizo la familia Chávez? No lo hizo. Sino que dejaron a esos habitantes ahí. Los dejaron. Y cuando mi papá, ya la familia Chávez, yo tenga muchísimos hijos y nos hicimos fuertes, a esas personas que habíamos dejado, ¿las qué? Esclavizamos. Y les hicimos pagar tributo. Y así hizo la familia Charri, la familia Figueredo, y así hicieron todas las familias de la Iglesia Dios de Paz. Sin tanto cuento, ¿qué hicieron? Desobedecieron a Dios. Dios les había dicho, yo voy a hacer un pacto con ustedes para que ustedes no tengan que hacer pacto con esas personas que están allí. Pero que el pueblo no sacó a esa gente, sino que se quedó con ellos y les hizo pagar tributo, esclavizándolos. ¿Estamos? Una historia interesante, interesantísima la historia. Y así, el tiempo de los jueces comienza con Josué, muere Josué y pasan unos 15 años de la muerte de Josué, donde los ancianos que estaban liderando con Josué empezaron a administrar el lugar donde estaban. Después de esos 15 años dijeron, bueno, aquí no hay más líder, no sabemos qué hacer, quién va a seguir conquistando los otros territorios que faltan. Y entra el periodo de los jueces, que son aproximadamente unos 350 años, donde los jueces gobiernan el pueblo.
hasta el primer rey del pueblo, que es ¿quién? Saúl. Cuando llega Saúl, se instala la monarquía al pueblo, se acaba. Entonces, este periodo de los jueces dura aproximadamente unos 350, 360 años. En toda esa cantidad de tiempo, ese pueblo convivió con esas personas que había dejado ahí por desobedecer. Y en 360 años, vamos a ponerlo, se levanta una nación, una generación que no conoce a Dios. Que no conoce a Dios. ¿Cuántas generaciones son ahí? 3. 3 y media, 3 generaciones. Ya en 3 generaciones, Dios era nadie. Ya Dios era nadie. Y yo creo que eso responde parte de la pregunta que yo me hice. ¿Cómo una generación nueva se levanta sin conocer a Dios? ¿Cómo? Y el texto es claro: desobedeciendo a Dios y dejando que los dioses ajenos habiten con nosotros. Fácil. Así de sencillo, como quien no quiere la cosa. Se olvida al Dios que hizo proezas al pueblo estando conviviendo con los ídolos, estando conviviendo con la cosmovisión del mundo, estando conviviendo así de tú a tú, como ay no, esto aquí no va a pasar nada, como que no, esto es pagano, pero no es como tan pagano, sino que yo lo puedo, o sea, está aquí en mi cama, duerme conmigo o duerme en la sala para no ser tan íntimo, pero está conviviendo por una cantidad de tiempo. Y como dice el dicho, esa gota, la gota que cae, va a ser ¿qué? Un hueco. Esa misma gotica que cae va a ser un hueco. Tanto tiempo que pasó el pueblo hasta que se levanta toda una generación que no conoce a Dios. Y esto es un peligro, pero que usted no se imagina. ¿Por qué es un peligro? Porque cuando termina el libro de los jueces, hay una tribu muerta, extinta. El libro de los jueces termina con una de las familias del pueblo extinta. No queda nadie. Se mataron entre ellos mismos por poseer una misma promesa que era para todos. Un ejemplo más acá, es como si el pastor Omar, bueno, está Omarcito, está Kevin, estoy yo, nosotros hacemos nuestra familia, él nos deja todo el barrio de Rincón Guapo, esa es nuestra heredad. Y bueno, mi papá conoció a Dios y nosotros nos levantamos, mis hijos, ni tataranietos no conocen. Nosotros nos desviamos del camino y mis tataranietos no conocen a Dios, ni que Dios no lo permita. No conocen a Dios. Y ellos se enteran que hay una heredad. Y se pelean con los nietos de Omar y con los nietos de Kevin. Esto es mío, no, que esto es mío, que esto es mío, que esto es mío. Y Omar y Kevin terminan matando a toda mi descendencia. La extermina. ¿Por qué? Por un pedazo de tierra. Es lo mismo que pasa aquí. Hay una generación que se levanta, que no conoce a Dios, y que al final de ese periodo hay uno de su misma sangre extinta, muerta. Ese es el resultado que dejó una generación que no conoció a Dios. Esto a mí me llena de mucho miedo. No sé si a usted.
Colombia, que antes de la Constitución del 91 era un país que confesional, católico, romano. Tenía a la iglesia en cada una de sus decisiones. Pero después de la Constitución del 91 se instituye un país que laico, no confesional. Cada uno puede creer en lo que usted quiera, pero hay algo más profundo, hay una agenda. Hay una agenda. Y es que vamos a quitar a Dios de nuestro país. Eso no se hizo tan efectivo. La gente seguía ¿qué? Creyendo en la iglesia, la gente seguía yendo a misa, la gente seguía confesándose con el cura, y así por muchas generaciones, hasta llegar a nosotros hoy, donde el secularismo, la secularización, ha llegado a niveles altísimos, donde ya hay una generación que dice, ¿Dios? ¿La iglesia católica? ¿La iglesia? ¿Jesús? ¿Quiénes son esos? Yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Los jóvenes universitarios, la mayoría de los jóvenes, entran al mundo académico y se encuentra con tanta filosofía y con ideas, personas impresionantes, personas que piensan la cosa, revolucionarios para la sociedad en que estaban, donde tienen algo en común, un mundo muy europeo, que es ni Dios ni rey. Esa es la Revolución Francesa. Ni Dios ni rey. Aquí nos mandamos, ¿somos qué? Nosotros. Este pueblo se mandó ellos mismos. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Se mandaron ellos mismos. Hoy es una generación igual. La iglesia que se levanta en toda Europa y el cristianismo que coge fuerza en Europa, ahora en Europa no existe. Es un cuento, es un sueño, solo eso es historia. Y todo el proceso de Colombia en su formación como país ha tenido una constante: copiar a las grandes naciones europeas, copiarlas. Acá hacen esto, pero copian lo malo, todo lo malo. Oye, qué cosa. Hay acueductos, todo el mundo con servicios públicos en Europa, pero eso los colombianos no lo copian. ¿Copian qué es qué? Lo malo. Es cierto que la iglesia tuvo un papel muy perverso en medio de la historia colombiana. Eso es cierto, eso no se puede negar. La iglesia, cuando tuvo el poder, lo desaprovechó de una forma que da hasta asco. Porque no se conocía a profundidad quién era Dios. Nuestra sociedad colombiana está en esos mismos pasos. Una sociedad que se está levantando, una generación que se está levantando sin conocer a Dios. Ahora, el texto dice que se levanta una generación que no conoce a Dios. Pero, yo pregunto, ¿cómo es ese conocer a Dios? ¿O es que le nombran a Jesús y ellos dicen, ¿Jesús? ¿Nunca he escuchado? No. Porque, ¿qué dice el verso, capítulo 2, verso 11? ¿Todos estamos? Dice el verso 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos ¿de quién? De Jehová. ¿Y sirvieron a quién?
a los bailes. ¿Dejaron a quién? A Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado. O sea, esta generación que se levanta, no es que le preguntan, ¿Yahvé? Y ellos dicen, ¿Yahvé? No. ¿Yahvé? Ah, Yahvé. Ok. Una generación que en nombre sí conoce. Sí conoce quién es Yahvé. O sea, en el concepto saben que sus padres, esos lejísimos, adoraron a Dios. Y que sí, hay un Dios que los libró de Egipto. O sea, en su mente el conocimiento está. Pero cuando el libro de los jueces se refiere de que no conocieron a Dios, yo preferiría que en verdad no lo conocieran. Pero gente que sabe quién es, pero no sabe qué, comunicarse con Dios. Un pueblo que por causa de los ídolos vino a ser ¿quién? Un Dios más. Es como yo sé, tengo la convicción de quién es Jesús. Dios, Hijo, que vino a este mundo a salvarme ¿de qué? De mis pecados. Yo esa imagen, esa enseñanza se lo transmito a mis hijos, pero ya a mi tataranieto dice, ah, Jesús, sí, es como Buda, sí. Ah, Jesús, entra en el mismo juego del Che Guevara. Sí, Jesús, es el mismo que entra en el mismo juego de Carlos Magno. Un personaje más de la historia. Esa es la forma de que se refiere a que se levantó una generación que no conocía a Dios. Tienen la imagen, pero no sabe qué, relacionarse con Él, porque se ha vuelto uno más del montón. Uno más del montón. Y este es el peligro que a mí me tiene, que está latente en mi corazón. Porque no es un desconocimiento completo, ¿sí me entiende? Así me estoy haciendo entender. No es un conocimiento de que, si a mí me preguntan algo que yo no sé nada, Ivoncita, nómbrame algo de derecho penal, lo que sea, que en algo que yo debería estar relacionado, no lo estoy. Lo conozco, pero ¿qué? Lo ignoro. Y me preocupa más la forma en cómo el pueblo llega a una generación que no conoce a Dios. Y es que dejar que los ídolos vengan y acuesten en nuestra propia casa. Eso fue lo que hizo el pueblo. Vino, tenían una orden tajante. Saquen a todos los ídolos. Saquen todos los ídolos. Pero no lo hicieron. Pero no lo hicieron. Saquen todo eso que no hace parte de mi santidad. Saquen todo lo pagano de sus casas, de sus familias. Sáquenlo, por favor, sáquenlo. ¿Pero qué? No lo hicieron. Sino que el paganismo no solo entró al pueblo, sino que convivió con ellos. Y ahí está el problema. Y ahí está la respuesta a cómo se levanta una generación que no conoce a Dios. Donde el paganismo entra tanto, se impregna tanto en nuestra vida, que uno no sabe diferenciarle entre el paganismo y el cristianismo. Ese es el gran problema. Un ejemplo sencillo. Hoy estamos
en el mes de diciembre. Hoy estamos en el mes de diciembre. ¿Y qué es lo normal que se hace? Compras, estrenan, ahora es outfit. Apréndanse esa palabra. ¿Qué tal mi outfit? ¿Está? Creo que los más adultos están como, ¿qué? En cambio, estas niñas que están acá saben de qué están hablando. Ya no es pinta, sino outfit. ¿Ya? No es pinta, es outfit. Ok. En esta temporada se maneja mucho eso. Qué gracioso. Pero hay un espíritu, pero es muy feo. Y ese de consumismo absurdo. Un espíritu de consumismo que la gente, Black Friday, eso es una cosa de animales. En Estados Unidos, donde en verdad hay descuentos. Televisores al 40%, menos el 70% de descuento. Eso es una locura. Y hay gente haciendo fila sin dinero. No, es que yo tengo que tenerlo. No, es que mis hijos tienen que estrenar. Es que yo tengo que comprarlo. Tengo. Y eso entra a nuestra vida y pasa ¿qué? Desapercibido. Pasa desapercibido. ¿Y convive qué? Con nosotros. Ese consumismo que no, eso, hay gente literal que no tiene dinero. No tiene. Hace las cuentas, no me da. Pero por el consumismo que le ha impuesto tanto la televisión, tanto la sociedad, tanto Gringolandia, que está tan metido en su cabeza que dice, aunque no haya plata, tengo que. Eso es un ejemplo. Segundo ejemplo, la educación. Mi papá cuando yo estaba empezando, yo creo que estaba empezando en su cristianismo. No empezando, ya llevaba varios años, pero ¿cuál es el estribillo de un padre a su hijo sobre la educación? Estudie para que ¿qué? Sea alguien en la vida. Mi papá me dijo muchas veces eso. Y yo crecí con eso. Estudie para que sea alguien en la vida. Él en su ignorancia repetía eso como loro, sin poner un pare, dice, ¿qué estoy diciendo? ¿De eso dónde se aprende? De la sociedad. La sociedad dice, estudie para que sea alguien en la vida. Eso es lo que dice la sociedad. Estudie para eso. ¿Estudie qué? Para que usted tenga ¿qué? Dinero en el bolsillo. Dicen los padres, para que usted, mira, dice, ay, mijito, estudie, para que no pase tanto trabajo como yo, que yo la sudé, y mira dónde estamos, pero tú puedes sacar adelante con el billete. Eso es lo que enseña la sociedad. La educación es ¿para qué? Ganar dinero. Eso es lo que enseña la sociedad. La educación es para ganar dinero. Hagamos un sondeo. ¿Cuáles son las carreras más estudiadas? Medicina. ¿Por qué? Porque en Colombia, bueno, yo no sé si en Colombia, son la profesión que más gana dinero. Que más gana dinero. Ingeniería. Ojo, yo quiero ser muy claro, yo no estoy desprestigiando ninguna de esas profesiones. Que Dios me guarde. Yo no estoy desprestigiando ninguna. Solo estoy haciendo ver a dónde el concepto que se tiene sobre la educación. Esas son las carreras más estudiadas porque son las que ¿qué?
dan más dinero. La motivación entonces para estudiar medicina, estudiar ingeniería, estudiar derecho, ¿es qué? El dinero. Pero eso no es cuestionado. Ese paganismo de que la educación es para yo ganar dinero se ha metido en nuestra sociedad. ¿Y ha dormido qué? Con nosotros. Y no nos hemos inmutado en hacer, oye, espérate, ¿esto es para ganar dinero? ¿La educación es para yo tener bolsillo en mi cartera? O sea, no nos hemos preguntado. El paganismo ha convivido con el cristianismo y hasta muchas veces se ha defendido con el cristianismo. Eso no es cuestionado. Oye, en serio, yo entré en ingeniería industrial porque yo dije, mi papá salió de Ecopetrol, tiene palanca, por donde mire hay palanca. Oye, Ecopetrol, madre, un contrato, eso es seguro y eso me quedó la vida hecha. Oye, Zona Franca, ahí se mueve el billete, eso es lo que hay es billete ahí. Yo estudié eso por eso. Porque yo dije, yo sabía para dónde iba, o sea, ahí está la palanca firme ya. O sea, si yo no quedo en un contrato, oye, qué cosa. Ese era, estudio ingeniería ¿para qué? Y mi papá enseñó eso, en su ignorancia, para que no pase trabajo como yo. No me dijo, Daniel, prepárate para que crees una sociedad mejor. Daniel, estudia para que seas de bendición a tu prójimo. Daniel, estudia, trabaja, coge medicina, porque el sistema de salud en Colombia es una porquería. No. Estudia ingeniería para que las obras sociales aquí en Cartagena cambien, viejo. No. Sino que estudia para que tengas billete. Eso no se cuestiona. Mi papá nunca se cuestionó eso. Yo no estoy echándole las aguas sucias a mi papá. O sea, es parte del cristianismo, eso es parte de la vida. Cosas que uno no sabe, pero que tienen el paganismo de la sociedad que le decía, estudie para que tenga dinero, para que sea alguien en la vida, entró en su casa, pero por la gracia de Dios, esas cosas que pasan, Dios viene y me saca de ahí para estudiar una cosa que no da ni un peso. Que si es para ganar plata, teología. Yo cuando decidí estudiar teología, yo dije, la primera pregunta que yo me hice, ok Dios, tú estás llamándome para esto. Cuando llegue ese día de que yo termine esto, ¿cómo voy a vivir? Si me voy a meter a una iglesia para ganar billete, mátame, le dije así, mátame. Eso no hay cosa más asquerosa que eso. Ir a una iglesia por el motivo del dinero. Eso es una cosa que me da asco. Eso prefiero que me mate Dios a que yo llegue un día a hacer eso. Y esa era mi preocupación. Esa es mi preocupación. Ya estoy a punto a mis puertas de salir. Bueno, Dios, que por cosas de Dios pasan ese tipo de cosas. Ese es el ejemplo de educación, de cómo la secularización entra a nuestro hogar y viene desapercibida. Si esa enseñanza sigue, y sigue por más o menos así como los jueces por unos 360 años,
En Colombia, como lo está haciendo ahora, los ricos, ¿quiénes son? Un puñado. Los pobres, ¿quiénes son? Todo el país. Gente solo preocupada por qué? El dinero. Va a haber un país preocupado solo por qué? Obtener dinero. Tener billete en el bolsillo a costa de cualquier cosa. A costa de cualquier cosa. Estamos mamados de las noticias que son el fiscal, Odebrecht, el sistema de salud, el sistema de educación, la educación pública. Estamos hasta aquí de esos temas, de gente que quiere dinero a costa de todo, de todo. Gente que se roba, oye, la salud, viejo, eso es lo peor. Cartel de las drogas. Ese cartel, la mafia esa que están en las clínicas, de los precios de los medicamentos, la educación, las obras públicas. Aquí está, toma tu billete, dame el contrato a mí, yo vengo, el presupuesto es de $1 millón, voy a comprar toda esa vaina barata y hago una obra como el puente Chichirejara, material. Ahí está el puente, se cayó. ¿Ese billete quién lo saca? ¿Usted? Y yo lo sacamos. Entonces, se levanta una generación que solo le importa el billete. Y si esta cosa está maluca, y si Colombia está fea, ¿usted se imagina después? Así que, ¿qué fue lo que yo le dije? Piense durante la enseñanza, Dios, ¿tú qué quieres que yo haga? Esta responsabilidad cae para todos, para los más adultos, para los más jóvenes. Está bien, ustedes enseñaron a sus hijos como ustedes podían, de las capacidades que ustedes tuvieron. El jueves se graduaron 55 niños de la escuela de discipulado, hermosísimos, hermosos. Y hay un grupo que a mí me llamó mucho la atención, es que se graduaron, es un libro que se llama Constructores de Paz. Unos niños, unos pelagatos, se graduaron de un libro que se llama Constructores de Paz. Y un ejemplo que se dio, yo le pregunté, dime una lección que se dieron. Una lección que me dijo una niña, una de las lecciones que aprendimos fue a cómo solucionar conflictos. Yo, uy, hermoso. Y yo veo esos niños, no sé qué tan conscientes sean del país donde ellos están. Un país bélico, que es guerra por todas partes. Un país violento, sanguinario. Y ellos se están educando ¿en qué? Constructores de paz. Yo supongo que los padres de esos niños están aquí. O vienen al segundo. Padres de esos niños. Yo voy a hacer una pregunta. De los padres que están aquí, sus hijos, ¿quiénes sus hijos se graduaron de ese módulo? ¿O no saben de qué se graduaron sus hijos? 2. Algunos de pronto, de eso se graduó. Hay 2. Abuelita, mire. De pronto esos niños no sean conscientes de la violencia que se vive en el país.
Hay que enseñarle. Miren, niño, creciste en una sociedad que, gracias a Dios, hay una paz firmada. Pero una sociedad, un país que es violento, que a toda hora, a todos los días hay maltrato a la mujer. Tú estás en ese contexto. Enseñe, este es el contexto donde te tocó nacer. Eso que estás aprendiendo, constructores de paz, solucionar conflictos, desarróllalo. ¿Y por lo que? En práctica. Porque esta es una sociedad que violenta. Una sociedad donde el maltrato a la mujer es pan de cada día. Padres, yo no soy padre y no vengo a enseñarles a cómo ser padres, la verdad. No estoy en las capacidades, pero sí tengo una capacidad y es conforme a lo que está en la Biblia, decirles algo que está en la Biblia. La educación no es para ganar dinero, no es eso, ese no es el fin, es para crear una sociedad mejor. Yo ahora comprendo el trabajo de los educadores, impresionante, son de mi admiración total, los educadores. Son de mi admiración total. Ahora, padres, ese niño puede recibir una clase un domingo y si usted no se le refuerza durante la semana, ¿eso qué? Se olvida. En cambio, él escucha en YouTube las 4 babies. Yo quiero tener 4 babies. Lo escucha. Cuando enciende el televisor al día siguiente, lo ve. Al día siguiente va a la escuela, a la chiquiteca y la escucha. Al día siguiente está con los amigos y ¿qué pone? Eso. Y al día siguiente, lo mismo. Y al día siguiente, lo mismo. La sociedad hace un refuerzo de eso. ¿Tú crees que se le va a olvidar eso? Nunca. En cambio, la enseñanza que se le da en la iglesia, o hasta en las materias de sociales, de ética, yo no sé, no se le refuerzan durante la semana. Mira, eso es como ponerme a mí a pelear, a mí, con un niño de esos de los que están allá. Le voy a dar una trompera, lo que no se va a poder parar en una semana. Eso es lo que se hace, si no se refuerza. Lo que los niños aprenden ahí, lo que los niños aprenden para crear una sociedad mejor. Porque es que hay una descompensación entre lo que se está enseñando. Eso como mi matica que yo estaba sembrando, la hubo que toda esa maleza y no la dejó crecer. Haga el esfuerzo. Viene cansado del trabajo. Viene cansado. Pero refuércele. ¿Qué aprendiste? Al día siguiente, ¿qué podemos? Vamos a poner eso en práctica. Pero mire, la sociedad llena a los niños de cosas malas. O sea, hay que ser sinceros, de cosas malas. De malos ejemplos. Hay niños que crecen en familias violentas, que donde ve al papá golpeando a la mamá, y sus enseñanzas de solucionar conflictos se ven opacadas por la gran cantidad de cosas negativas que tienen. Yo creo que así se puede levantar una Colombia o una iglesia de Dios de paz que no conoce a Dios. Dejando que el secularismo, ¿qué? Duerma con nosotros. Dejando que la sociedad posmoderna de hoy
invada sus cabecitas y más los reforcemos nosotros afirmándolos con la Biblia. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a que no se levante una generación que no conoce a Dios. Que no se levante una generación que no conoce a Dios. Porque es muy fácil que se haga. Y lastimosamente Colombia va para ese lado. Vamos a ponernos en pie.